El primer día sin la iglesia. Cuento escrito por Edu. A mediados del siglo XXII, estando en la central de noticias Telemundo, el indicador digital le indica al periodista que la emisión matutina está por comenzar. 3, 2, 1, al aire. Andrés Vaqueiro. A un día de la desaparición de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cientos de fieles se trasladan a los bosques de Palmira, tratando de emular la primera visión de su fundador, Joseph Smith, y así lograr que la extinta iglesia vuelva a aparecer. Nuestra corresponsal, Verónica Londoño, nos informa desde Arboleda Sagrada en el estado de Nueva York. Corresponsal de prensa, Verónica Londoño, reportando en vivo. Así es, Andrés. Desde las primeras horas de esta mañana, cientos de personas siguen llegando hasta aquí, donde hace poco más de 3 siglos tuvo lugar la primera visión que dio indicio a la extinta iglesia. Muchos se arrodillan pidiendo una visión a fin de restaurar la que hasta ayer fue la religión de millones de estadounidenses, e incluso ya se habla entre los fieles de oraciones que habrían sido contestadas. El camarógrafo enfoca a no pocas personas que transitan por la arboleda a fin de encontrar un lugar a solas, arrodillarse y suplicar a Dios por una segunda restauración de la iglesia. La periodista Verónica Londoño acerca el micrófono a uno de ellos, lo saluda, le pregunta su nombre y su relación con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y luego le hace una pregunta más para el noticiero. ¿Cuál ha sido su reacción al saber del colapso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Braldi Henriksen, ex santo de los últimos días, se muestra nervioso ante la cámara, toma aire lentamente y dice a la periodista: «Siento mucho temor». «¿Por qué siente temor?» «Como director de historia familiar destaca que fui por 7 años, hasta ayer. Siento mucho temor de que se cumpla lo que está escrito en la sección 128 de Doctrina y Convenios, versículo 18, que dice: basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Si nuestra iglesia no está, la tierra entera será herida con una maldición. La periodista le agradece al entrevistado, él sigue su camino hacia la arboleda sagrada y ella continúa entrevistando a más personas. A una jovencita le pregunta: ¿y tú por qué estás aquí? Michelle Adams, ex santa de los últimos días. Hoy era mi ceremonia para recibir mi medallón de mujer virtuosa. Hice las metas desde que salí de la primaria. Ahora nunca tendré mi medallón, ni me podré casar en el templo con un misionero retornado. La entrevista continúa adentrándose a la arboleda sagrada, cuando de repente, y sin ser solicitado por la reportera, un hombre se acerca al micrófono bastante exaltado y dice, dirigiéndose a la cámara: «Oré y recibí la respuesta de que en un año más Moroni me entregará la parte sellada de las planchas de Nefi. Nuestra religión volverá a existir pronto, muy pronto». Más rápido aún, otro ex santo de los últimos días se para ante la cámara y el micrófono y dice: «Yo sabía que esta era la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Yo sabía que Joseph Smith fue un profeta de Dios y que vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo en este lugar. Yo sabía que tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios y que el libro de Mormón era verdadero. Yo sabía que el sacerdocio era el poder y la autoridad de Dios para ministrar en su nombre. Yo sabía que Russell M. McConkie era un profeta de Dios. Lo sabía porque lo sentía en mi corazón y sé que la iglesia volverá a existir en la tierra». La periodista retoma el control del reportaje en vivo, se dirige a la cámara y cierra el reporteo. Así es como se encuentra la situación en las arboledas de Palmira, Andrés. Verónica Londoño, reportando en vivo para Noticias Telemundo. Gracias, Verónica. Volveremos contigo a medida que transcurre este primer día sin la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y desde la sala de prensa de la ya extinta iglesia, Joseph Kimball, quien fue su último vocero oficial, emitió este comunicado. La pantalla detrás de Andrés Vaqueiro muestra el comunicado de prensa y las cámaras del noticiero se enfocan ahí. Sabemos que el plan de salvación incluye pruebas y dificultades que debemos superar a fin de mostrarnos dignos ante nuestro Padre Celestial para entrar en su presencia. El colapso de nuestra religión es una más de estas pruebas. Instamos a todos los santos de los últimos días a perseverar hasta el fin. Siga depositando sus diezmos y ofrendas, las cuentas bancarias seguirán abiertas.
Se le dará instrucciones a todos los ex líderes locales, ex obispos y ex presidentes de Estaca para que continúe el programa de Noche de Hogar, plan misional de barrio y de Estaca, incluyendo la retención de miembros nuevos y reactivación, visitas de maestros y maestras visitantes, además de las últimas auditorías de presupuestos de barrios y estacas. La obra continuará aunque la iglesia haya dejado de existir. Las cámaras vuelven a enfocarse en el lector de las noticias, Andrés Vaqueiro. Y en las redes sociales, los sitios apologistas de la desaparecida Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pronostican consecuencias de su colapso y caída. Nuestra experta en redes sociales, Rebeca Suárez, nos informa. Rebeca Suárez, analista de redes sociales de Telemundo Noticias. FairSud, en su página web, ha publicado un estudio basado en estadísticas y probabilidad, donde se pronostica y se advierte que la tasa de felicidad y bienestar ciudadano en Estados Unidos decaerá a niveles insospechados a causa de la no existencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Este sorprendente análisis fue publicado tan solo 24 horas después del colapso de la Iglesia, Andrés. En la tesis publicada por apologistas de FairSud, también se exponen los beneficios sociales e individuales que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aportaba a la salud física, psíquica y social de millones de personas en los Estados Unidos y en el mundo. Y ahora que ya no contamos con la Iglesia entre nosotros, la pérdida de estos beneficios se verá reflejada en la calidad de vida de las personas. Los apologistas santos de los últimos días estiman que los índices de consumo de café, té y marihuana aumentarán sin control entre la población civil. También el uso de vestuario y apariencia que hasta ayer eran cuestionados por las autoridades religiosas, como escotes y cortes de cabellos inadecuados. Toda la información está disponible en el sitio fairsud.org. Gracias, Rebeca. Y en el centro de Salt Lake City, cientos de personas protestan exigiendo el regreso de su religión. Jóvenes que habían recibido su llamamiento misional quedaron con las maletas hechas para abordar su avión rumbo a uno de los centros de entrenamiento misional en el mundo, luego de haber ahorrado dinero desde su niñez. Otras personas no pudieron cumplir su sueño de casarse en uno de los templos de la iglesia, y otros miles han quedado desempleados, analistas financieros, asesores inmobiliarios, agentes de seguridad. Para muchos, la verdadera felicidad estaba relacionada de manera estricta a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Unos se han quedado con solo su bautismo sin confirmación, otros habían aprobado entrevistas para iniciar sus llamamientos. La expectación e incertidumbre se refleja en los rostros de muchos ex santos de los últimos días. El noticiero pasa imágenes del centro de Salt Lake City mientras Andrés Vaqueiro relata las noticias. Y nos llega información en vivos de The Wall Street, donde los directorios de JP Morgan, Chase, Bank of America y Citigroup se han unido para emitir un comunicado relacionado a los patrimonios de la extinta iglesia. Vocero de las entidades financieras dando un comunicado a la prensa. Al no existir herederos en las cuentas de la mencionada institución religiosa, los bancos estamos en pleno derecho de tomar el control y administrar los fondos no escriturados, conforme dicta la ley. Periodista. Acá Angela Denson de CNN. ¿Cuál es su respuesta al comunicado de prensa que hace pocas horas hizo Joseph Kimball, último vocero oficial de la iglesia, en cuanto a que los miembros sigan depositando sus diezmos y ofrendas con normalidad? Aunque la población continúa depositando donativos en las cuentas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la potestad de estos fondos ya pertenece a las entidades financieras, quienes lo administrarán conforme a las directrices de las instituciones. De regreso a la central de noticias de Telemundo. Minuto a minuto salen a la luz cuentas corrientes que la pasada iglesia mantenía bajo reserva en bancos de todo el país. Estos fondos han dicho lo mismo que Wall Street, que administrarán los fondos de la iglesia al no haber testamentarios. Y pasando a otras noticias, el resto del mundo continúa indiferente al colapso y caída de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos ni siquiera saben que ya no existe más esta religión. El año escolar comienza en todo el país.